Hello. Welcome. Welcome back to Sparkling English. This is lesson 69. My name is Luis Manuel Diaz Bocio. And as in previous lessons, I will be with you for the next 45 minutes or so, trying to share you and encourage you and help you to keep learning. Remember, the joy of learning is as indispensable in study as breathing is to running. Hola, bienvenidos. Esta es la clase 69 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio. Voy a estar con ustedes en los próximos 45 minutos o algo así, compartiendo, animándolos y estimulándolos a que sigan aprendiendo. El gozo del aprendizaje es el gozo del aprendizaje. Es tan indispensable en el estudio como el respirar es para correr. No lo olviden, que sentir gozo en ello, de otra manera es una carga. Empecemos con el examen rápido, el quick test. Number one, question number one. Do you remember the meaning of as a matter of fact? Number two, do you remember how to say white collar, blue collar in Spanish? Realmente es white collar worker and blue collar worker. Number three, what phrase is right? I did not find her anywhere, or I found her nowhere. Number four, what phrase is right? We did not recognize anyone, or we recognized no one. Number five, what is the meaning of bass, lobster, oyster, and shrimp in Spanish? What is wrong with the phrase? Number six, what is wrong with the phrase to go to shopping? Number seven, what expression is right? That is to say, or that is to tell? Number eight, do you remember the meaning of let's? Number nine, do you remember how to say so to speak in Spanish? Number 10, can you tell the meaning of to speak ill of and to speak badly? Answers on page next to last. Respuestas en la penúltima página de esta presentación. Muy bien. Are you ready for lesson 69? I am. New challenges through this one. ¿Estamos listos para la lección 69? Bueno, yo lo estoy. Nuevos retos a través de esta. Now, read and translate. Le toca leer en español y traducir. Es muy probable que usted no pueda hacerlo inmediatamente. La lee, piensa y luego la traduce. Pero es importante que usted desarrolle las destrezas para traducir del español al inglés, aun cuando recuerde su responsabilidad en caso de ejercerla como traductor, estará más en traducir del inglés al español, pero no significa que uno no pueda hacer lo contrario. Y para entender algunas cosas, etcétera, o para hacer un trabajo de traducción que le soliciten a uno, etcétera, etcétera, pues es bueno saber traducir al inglés desde el español. Miremos el número 1. Hace tiempo soñé con ir a pescar en el río cercano a la casa con mis amigos. Y al despertar recordé el sueño. Lo curioso es que no hay río cerca de donde vivo. Número 2. Esto usted lo debe leer y traducir. No conozco la nieve en forma real. Solo existen los picos montañosos de mi país llamados nevados.
y quedan lejos de donde vivo, así que sigo esperando conocer la nieve algún día. Número 3. Cuando me mudé de mi pueblo pequeño a la gran ciudad capitalina, saludaba inicialmente a todos los que encontraba en la calle. Nadie me respondía. Ahora saludo a las palomas y a los perros, y muchos ya me conocen. Perdido entre el gentío, a nadie conozco, ni nadie me conoce. Número 4. En verdad tengo muchos amigos en mi vecindario y en algunos más distantes. Los aprecio por su personalidad y por tener tiempo para compartir, charlar, salir, jugar y celebrar juntos. No nos conocemos desde niños, pero hay alguien que nos ha unido más allá de lo que podíamos imaginarnos. Ahora vamos a lo contrario. Ahora va a leer en inglés y va a traducir al español. Read and translate. Dice así el primer párrafo. A young boy had just gotten his driver's permit. He asked his father if they could discuss the use of the car. His father took him to his study and said to him, "I'll make a deal with you. You bring your grades up, study your Bible a little more, and get your hair cut, and we'll talk about it." After about 2 months, the boy came back and again asked his father if they could discuss the use of the car. They again went to the father's study, where his father said, "Son, I've been real proud of you. You have brought your grades up. I've seen you studying your Bible diligently. The only thing you didn't do was to get your hair cut." The young man waited a moment and replied, "You know, Dad, I have been thinking about that. You know, according to the Bible, Samson had long hair. Moses had long hair. Noah had long hair. And even Jesus had long hair." To which his father replied, "Yes, and they walked everywhere they went." Ok, léalo y tradúzcalo y a ver si comprende el significado. Toma alguna risa. Miremos ahora algo de verbos irregulares. Como usted bien sabe y recordará, algunos verbos son regulares. ¿Recuerda por qué se llaman regulares? Esa es la respuesta, porque para llevarlos al pasado o al participio pasado se le añade ed generalmente, con algunas reglas que usted podrá recordar porque las estudiamos detenidamente. ¿Y qué se llama un verbo irregular? Aquel que no sigue esa regla para su pasado y su participio pasado. Así que recordando entonces las diferencias entre los verbos regulares e irregulares, es simplemente un asunto de memorizar los verbos irregulares. También los regulares, pero quiero decir, en el caso de los irregulares, debemos memorizar su pasado y su participio pasado. Recuerden que el participio pasado es la forma que termina en ado, ido, comprado, vendido, regalado. Ese es el participio pasado. Para el caso de los verbos regulares, recuerden, ¿cómo se forma? Añadiéndole una ed al final, con algunas reglas como mencioné ahorita. Pero en el de los irregulares, sí, en algunos casos como en este, ustedes verán, por ejemplo, hold. Recuerden la pronunciación, miren la rayita encima de la vocal O. Entonces, esa rayita, recuerden que en este diccionario, en este modelo, significa que se pronuncia como el original en inglés. He sido insistente en aclararlo para que no queden con el error de creer que esa es la única manera como se simboliza la pronunciación de la vocal original. Cada diccionario, cada casa editorial tiene sus fonemas, tiene
su fonética, de manera que no es no es una regla general, es una regla para esta casa editorial, en cuyo caso con la rayita encima de la vocal significa que la pronunciación es como en su original en inglés, es decir, A, E, I, O, U. Muy bien, como podrán ver también les decía que hay algunos verbos irregulares cuyo pasado y su participio pasado son iguales, pero esa no es una regla general. Algunos son así, otros no, y tenemos que memorizarlos. No es un gran esfuerzo memorizarlos, no es un imposible porque yo no soy ningún genio ni he hecho nada especial, pero yo me acuerdo de ellos claramente. Así que al igual que yo, usted también puede memorizar estos verbos irregulares y muchos más todavía. Así que hold, fíjense que el past, que significa sostener y retener o retener, el pasado y el participio pasado es held. Vea la pronunciación, se pronuncia held, así como se oye. Fíjese el caso del verbo to hurt, que significa herir o lastimar a alguien. El pasado y el participio pasado es lo mismo que el infinitivo. Hurt. El verbo keep, to keep, fíjense la rayita encima de la E, entonces se pronuncia I, keep. El pasado y el participio pasado es igual, kept. El verbo kneel, que significa arrodillarse, el pasado y el participio pasado son iguales y es knelt. El verbo to lay, el pasado es y el participio pasado iguales, se pronuncian laid. A propósito de poner, significa poner en un sentido muy amplio. Las gallinas ponen, sí señor, o uno puede poner un libro en tal lugar, por eso también significa colocar, pero incluye poner las gallinas o cualquier animal, cualquier ave que ponga huevos. El verbo to lean es un verbo que en el inglés de Norteamérica por lo general es regular. Es decir, el pasado es leaned y el participio pasado es leaned. Pero en el inglés británico, el pasado tiende a ser, se acostumbra en el inglés británico, lent, que puede ver la escritura del pasado doble, leaned o lent, y el participio pasado igual. Pero he puesto ambos para que ustedes sepan. Sin embargo, en el inglés de Canadá, de Estados Unidos, se utiliza mucho más la forma regular, es decir, añadirle ed. En cuanto al verbo to leave, que significa, o lean, significa inclinarse o apoyarse en algo. Apoyarse en una pared, o inclinarse hacia adelante, o inclinarse hacia atrás, etc. Ese es lean. Y el verbo to leave, vea cómo se escribe leave, L-E-A, no es L-I-V, ese es un verbo regular que significa vivir. Este es el verbo to live. El verbo L-I-V-E, que es regular, se pronuncia live, live. Y este live, creo que usted puede notar la diferencia aún en mi pronunciación. Live y live. Live es regular, significa vivir, pero live con esa I larga, live, la otra es una E corta, live, ese es vivir. Así que live, el pasado y el participio pasados son left. Let's continue reading sentences from the previous irregular verbs. Follow my reading with no interruption. Leamos a continuación, o le continuemos leyendo algunas oraciones con los verbos irregulares anteriores. Siga mi lectura sin interrupción. To hold, estas son expresiones que se construyen con los verbos irregulares anteriores. To hold one's ground, mantenerse firme, no perder terreno. To hold on, agarrarse firme.
O cuando uno está hablando por teléfono con alguien y es correcto decir, hold on, por favor, espere, si le voy a pasar la llamada a otra persona. No cuelgue, hold on, no cuelgue o espere. En ese caso no diríamos to hold, sino simplemente hold on, hold on. El verbo número 3, to hurt oneself, hacerse daño, herirse, hacerse una herida, una cortada, etc. I hurt myself, darse un golpe a uno mismo. To keep in mind, número 4, recordar, tener en cuenta. Keep in mind that, tenga en cuenta que, o recuerde que. To keep on significa continuar, mantener. El número 6, to lay aside, poner a un lado, abandonar algo. To lean against, apoyarse contra. To lean forward, inclinarse hacia adelante. To leave alone, dejar tranquilo, dejar en paz, no meterse con alguien. Entonces usted puede decir en imperativo, leave me alone. No me moleste, déjeme tranquilo, déjeme en paz, leave me alone. Si alguien lo tiene sujeto y usted quiere que lo suelte, la expresión es let go on me, suélteme, let go on me. Pero aquí es leave me alone, déjeme tranquilo, no me moleste, déjeme en paz. To leave, fíjense que es leave, largo, no es live. To leave behind, dejar atrás, irse o partir sin algo o alguien. ¿Cuál es el pasado? Lay, y el participio pasado, laying. Entonces, to lie at, una expresión puede ser, my mother lies at the cemetery. Mi madre está enterrada o yace en este cementerio. To lie down significa echarse o acostarse uno. Es diferente a to go to bed, a acostarse allá en su cama. Aquí es to lie down, es echarse o acostarse uno en un lugar transitorio. Aun cuando en algunos casos puede significar también la cama, pero en caso de acostarse en la cama es más común decir he went to bed. Pero si está en un descanso, entonces he lay down over there. To lose heart, desanimarse. To lose one's mind significa enloquecer, cegarse de ira. El siguiente, to mean business, estar resuelto, hablar en serio. El número 8, to pay installments. Ya lo habíamos visto por allá en una clase sobre comercio, sobre economía. To pay installments, pagar a plazo o por cuotas. To pay cash, pagar al contado. To overhear news, alcanzar a oír algo por casualidad sin estar interesado en ello. Miremos algunas frases en inglés comunes. To be a person very much upset significa estar una persona muy contrariada, muy disgustada. Pero también, fíjense, to be a place upset, estar un lugar desordenado. Es decir, upset aplicado a personas significa contrariado, enojado, molesto, pero aplicado a lugares significa que desordenado, sucio. Número 3, now then, ahora bien, pues bien. Number 4, to address a letter or package to, dirigir una carta o paquete a, es decir, poner la dirección sobre una carta o sobre un paquete. Las dos siguientes frases son equivalentes. To insist that a person should, insistir en que una persona haga algo. O to insist upon
un adjetivo posesivo y gerundio. Fíjense, en este caso es, por ejemplo, I insist that she should go. Insisto en que ella debería irse. O también pudiera decirlo, I insist upon her going. Ahí el adjetivo posesivo es el de she. Ya veremos ejemplos. El siguiente, to lock a person in, dejar a una persona bajo llave, pero puede ser también a un animal, un perro, o lo que usted deje enllavado en su casa, también to lock a dog in. La siguiente, to put into Spanish or to put into English, traducir al español o traducir al inglés. La última, to quench one's thirst, to quench one's thirst, saciar la sed. Recuerden, esta no es la única manera de decir muchas de estas cosas. Hay otras formas de decirlo. Yo pudiera decir en vez de utilizar to quench one's thirst, yo puedo decir to drink water, tomar agua. El propósito sería igual. Pero si literalmente quiero resaltar que quiero calmar mi sed, entonces I need to quench my thirst. Necesito saciar mi sed, necesito quitar esta sed. Mire, leamos. Let's continue reading sentences from the previous phrases. Follow my reading with no interruption and translate, please. They were very much upset with their findings. Ellos estaban muy contrariados. Yo voy a traducir estas para ayudarlo. Ellos estaban muy contrariados, muy disgustados con lo que encontraron o con sus hallazgos. His room was all upset. Su cuarto estaba todo desordenado, todo desorganizado. Now then, you have to make up for the days lost. Pues bien, te toca reponer los días perdidos. You should address a letter to their office. Deberías escribir la dirección de la carta. En la carta escribir la dirección de su oficina. Es una traducción como para que se entienda mejor, pero literalmente deberías dirigir la carta a su oficina. Miren el tema de insist. I insist that he should be back as soon as possible. Insisto en que él debería estar de regreso tan pronto como sea posible. Pero también exactamente con el mismo significado puedo decir I insist upon his being back as soon as possible. Ambas son equivalentes, exactamente equivalentes. Cualquiera de las dos que usted utilice que le parezca más fácil de recordar. Ambas son sencillas, pero bueno, usted escogerá. Number 7. He was locked in because of his driving under the influence. A él lo metieron en la cárcel debido a que estaba conduciendo bajo el efecto del licor. Así se dice, driving under the influence. D-U-I o D-U with W D-W-I. Pero normalmente esta es correcta, o sea, ambas son correctas. DUI significa driving under the influence. Puede ser licor o puede ser drogas. En los Estados Unidos, conducir bajo licor o bajo droga es un delito serio. What a misfortune has hit that country due to such an earthquake. Qué desgracia ha golpeado a ese país debido a ese temblor de tierras. Can put this document into English for me? ¿Puede traducir este documento al inglés para mí? ¿O me puede traducir este documento al inglés? I was parched and finally I could quench my thirst. To be parched significa literalmente morirse de sed. Tener mucha sed. I was parched. I'm parched. Uf, me muero de la sed. Tenía mucha sed y finalmente pude saciarla o quitármela. La penúltima, pasar hambre.
La 8 me rompe, me quebranta el corazón, me duele profundamente saber que ella se acuesta o pasa hambre con frecuencia. Number 9, she feels like eating a coconut ice cream. A ella como que se le antoja, tiene un deseo en este momento de comerse un helado de coco. So you were told to stop calling till further notice. Muy bien. Miremos otro vocabulario con algunas palabras de interés. Bueno, todas son de interés, pero algunas especialmente de interés. Alarm clock es una sola palabra. Alarm clock es el reloj despertador. Alone significa solo, sin compañía. Hay otra palabra que no aparece aquí, pero es que tiene una apariencia de similitud, o es símil, pero no igual, y es lonely. Alone significa solo, sin compañía, pero lonely significa solo, aún en medio de personas, sentirse solo. Este es I'm alone, no hay nadie. Pero lonely significa solo, pero como algo de sentimiento, algo personal, no es físico, es que se siente uno solo, está en el lugar equivocado. I'm lonely here. Bankrupt, ya vimos esta expresión allá cuando veíamos términos financieros, pero vuelvo a traerla. Recuerden, bankrupt significa quebrado, no el banco, usted, la persona está quebrada, está insolvente. Dirt significa mugre, también significa tierra, también significa basura, pero no tierra el planeta Tierra, no. Dirt significa tierra como lo que uno puede traer en las botas, en los zapatos, eso es dirt. Oh, that's dirt, tierra. Pero si es tierra vegetal, recuerden cuál es la palabra, cuál es el término, soil. Si es tierra, la capa la tierra como planeta, entonces the earth. Y aquí es tierra con el sentido de mugre, de basura, etc. Cada vez que entras, traes tierra en tus zapatos. Bueno, ahí sería you bring dirt. Every time you come in, you bring dirt with your shoes. El verbo to exchange, también lo vimos en aquella ocasión en términos financieros. Recuerden, significa cambiar o canjear, pero no ropa. Es mayormente dinero. To exchange, cambiar dinero de un tipo a otro, etc. Grown up significa adulto. To import, importar. Pero si es importación o algo importado es import, pero el verbo es to import. Lo mismo en el caso de export. Si es el verbo es export. Pero si es algo que se va a exportar, un producto de exportación sería that's an export. Journey, quiero llamar la atención sobre este término. Journey es un viaje pero por tierra. Trip, T-R-I-P, puede ser por tierra o puede ser por avión. Travel, por lo general es por aire. Pero si usted dice, oh, we had a great journey, se entiende que fue que ustedes viajaron por tierra. Se entiende que ustedes viajaron por tierra. El verbo liar, el sustantivo liar, mentiroso. To mend, remendar algo. Scarce, escaso. También se puede pronunciar scarce. Perdón, estoy induciéndolo a un error. Scarce es escaso. Scarce, pero con S en vez de la C, significa cicatriz. Scarce es la única pronunciación para escaso. Cuando es scarce, es cicatriz. Pero allí no es S-C-A-R-C-E, sino S-C-A-R-S. Scars, cicatrices. La palabra truck, camión. En inglés, truck
es camión. Pero en español, camión significa diferentes vehículos en diferentes países. El verbo, y ahora volveré a ese tema, la expresión well-to-do significa acomodado, no bien sentado, no, sino rico, que tiene buenos recursos. Eso es un well-to-do. Volviendo al tema de camión, cuando en inglés se dice truck, se quiere decir una pickup o una camioneta que tiene un platón detrás o un camión más grande, pero en general no es algo en lo que van pasajeros sentados. Eso en inglés es bus, pero en algunos países, por ejemplo, como en México, camión significa lo que en algunos países de América Latina llamamos buseta o bus. Y no me meto por ese lado porque buseta es un término ofensivo en algunos países de América Latina, no en el mío, por eso hablo con tranquilidad. Miremos algunas. Let's continue translating from Spanish into English. Continuemos traduciendo el español al inglés. Una palabra en español significa cosas diferentes entre países. Usted lo va a traducir al inglés. A word in Spanish means so many different things in other countries. Mire este caso. La palabra truck es un caso entre tantos. Como les decía, la palabra camión en México representa un bus. Pero en otros países de América Latina es lo que significa literalmente en inglés, un vehículo que tiene detrás un área donde se lleva carga, no personas. Número 3. Cuando llegues a tu destino, no olvides llamar a casa. Recuerden cuál es el trabajo suyo en este caso. Traducir del español al inglés. Número 4. Habrá que estar a tiempo para no perder el bus de turismo. Número 5. Antes pasaba el vendedor con su carretilla. En inglés eso se dice cart. Puede que en otros países de América Latina carretilla no signifique nada o signifique alguna cosa, otra cosa. Me refiero al término cart, a un objeto sin motor que tiene tiene 3 o 4 llantas y que los vendedores callejeros utilizan empujando para vender sus productos. Eso es un cart. Antes pasaba el vendedor con su carretilla, ahora hay que ir al supermercado. El transporte en metro es mucho más rápido que en bus. No sabemos si él regresa hoy o mañana. ¿Cuándo fue la última vez que viste una película en cine? Recuerden, la vez pasada hablábamos de movies, también película se dice picture. ¿Cuánto dicen ellos que les cobraron en el taxi? Nosotros estamos en espera de buenas noticias. ¿Cómo es que se llama el volcán que está cerca de tu ciudad? Anoche hubo luna llena. Todo se veía bien claro. Miremos ahora algunos verbos regulares. Recuerden, los verbos regulares son aquellos que solo le añadimos ed siguiendo algunas reglitas. Por ejemplo, satisfy, ¿se acuerdan? Cambiamos la Y por I latina y añadimos ed. El segundo que hacemos, como tiene una E, simplemente le añadimos D. En el tercero añadimos ed. En el cuarto añadimos ed. En el quinto añadimos una D. Y así sucesivamente. Ustedes recordarán esas reglas. Vamos a leer entonces to satisfy. Satisfy. Recuerden, no es satisfy, sino satisfy. Satisfacer. To save, que es ahorrar. To scratch, que significa rascar o rascarse. Scream, que significa gritar. To serve, que significa atender. También significa servir. Recuerden, en varias ocasiones les he hecho ver que dadas las limitaciones de tiempo y de espacio, yo no puedo indicar todos los significados que en español tiene un verbo. Por ejemplo, to serve significa atender,
pero también significa servir. El verbo to settle significa asentarse. Oigan bien, asentarse, no sentarse. Asentarse quiere decir que algo que está flotando en el aire o en un agua llega al fondo. Eso es asentarse. El otro es sentarse, que es de estar de pie y bueno, recostar las nalgas sobre una silla. Eso es sentarse. Aquí no es sentarse, sino settle. Settle. Asentarse. El verbo to shade, esconder en la sombra, esconderse en la sombra, coger sombra, meterse en sombra, como querramos. Hay dos palabras en inglés que les mencioné la semana pasada o en la clase anterior, y una es shadow y shade. Shadow es sombra, pero en el significado de penumbra, y shade es sombra en el sentido de algo proyectado por un árbol o por un obstáculo que limita el pase de la luz solar, y eso que proyecta es la sombra, shade. Pero si la sombra es porque ya está cayendo la tarde, etcétera, entonces decimos shadow. O inclusive si es una sombra producto de que el sol está bajo nubes, también pudiéramos utilizar shadow en ese caso. Pero si es la de un árbol proyectado, no es shadow, sino shade. El verbo to sharpen, sharpen, afilar, afilar algo. Un cuchillo de cocina, cualquier cosa, to sharpen. Pero también significa sacarle la punta a algo, como se hacía antes en los sacapuntas. ¿Acuerdan? Uno metía el lápiz y le daba vuelta y con ese, bueno, eso también es sharpen. Ya eso creo que ni se acostumbra, no sé, o tal vez en los niveles primarios se siga utilizando. El verbo to shave significa afeitar o afeitarse. To shelter, shelter significa refugiarse. To shiver, shiver, shiver significa temblar. Pero no temblar como shake, como tiembla la tierra, no. Este es un temblor más bien personal, este es un temblor personal, producto de un resfriado o de que algo está muy frío, etc. Entonces es un temblor del cuerpo de uno, no es que hay un temblor de tierra, no, es por razones de clima especialmente. La mandíbula o uno le tiembla el cuerpo, eso es shiver. To shock, sobresaltar o conmover. I was shocked. Estaba conmovido. To shop significa ir de compras. To shrug, shrug, shrug significa encogerse de hombros. O sea, es como señal de indiferencia, ¿no? Cuando uno se encoge de hombros, por lo general es de indiferencia, pero bueno, eso significa encogerse de hombros. El verbo to sigh, fíjense que no se pronuncia ni la E, ni la G, ni la H. Miren el verbo sign, sign, no se pronuncia la G. El verbo to sigh significa suspirar. Y el verbo sign, sin la pronunciación de la G, significa firmar o poner firma. Sigamos con otros verbos regulares. El verbo to spoil significa arruinar, estropear algo. También puede significar, de hecho, dañarse algo, pasarse una fruta, sobremadurarse. El verbo to spray significa rociar. El verbo sprout significa retoñar. Como sustantivo, sprout significa retoño. Squeeze, fíjense que es con Z. Squeeze significa extrujar o exprimir un limón o una naranja o cualquier objeto exprimible. Stain, manchar. El sustantivo stain significa mancha. To stamp, estampar, poner un sello. To stare, stare significa mirar fijamente, mirar imprudentemente, quedarse mirando a alguien. Eso es stare.
Hasta con la boca abierta. Eso es mirar imprudentemente. To stare. El verbo to start. Arrancar. Pero no arrancar una mata, un árbol que está. No. Arrancar algo eléctrico. Arrancar un motor. Arrancar. En general es un término para una situación de un arranque eléctrico. O también puede significar iniciar. La carrera comienza aquí. The race starts here. Como les he dicho una y otra vez, no puedo colocar todos los significados por razón de espacio. Pero en el caso eléctrico, arrancar un motor o empezar o iniciar algo. We'll start tomorrow. Empezaremos mañana. To stay tiene muchos significados. Permanecer, quedarse, aún hospedarse. Stay. To steer, guiar o dirigir. Ya ustedes han aprendido otro término que es lead. ¿Cuál es la diferencia entre lead y steer? Steer habla más de algo mecánico, como el steering wheel, como steer, el vehicle, es algo así. Cuando es dirigir personas o algo así, entonces es to lead, que es un verbo irregular. Aquí es dirigir algo mecánicamente. Step, pisar, pisar la alfombra, pisar el césped, pisar algo húmedo, pisar, etcétera, pisar. No es dar golpes, es poner uno los pies sobre algo. El verbo to stir, agitar o revolver, cuando uno tiene un líquido que está manualmente o mecánicamente agitando. ¿Cuál es la diferencia entre agitar y mezclar? Bueno, usted me lo acaba de decir. Agitar no necesariamente es para mezclar algunas cosas, puede ser simplemente para homogenizar la temperatura, la consistencia, pero cuando usted habla de blend o mezclar, sí hay varios componentes. Entonces, es un poco técnico realmente, es un área más. Pero stir en general es agitar o revolver algo. Usted está revolviendo cualquier cosa, entonces puede decir stir. Pero blend es mezclar, significa que hay varios componentes que usted está mezclando, pueden ser sólidos. Usted puede mezclar algo sólido, pero usted stir algo líquido. To snitch significa traicionar. Snitch. To store significa almacenar. To strap significa atar, pero con correas. Atar solo así como las manos con lo que sea sería to tie, T-I latina y E, tie. Pero atar con correas en la parte de un carro, en la parte superior, en la parte trasera, en alguna parte con correas es to strap. Realmente strap es correas. Correas. Entonces debemos entender que es una traducción muy fuera de lo normal. Sería acorrear, que no sé si exista ese término, pero es en ese contexto que significa atar. Y to struggle, que significa forcejear, luchar. Please read aloud these phrases from the previous vocabulary after me. Did you save money enough to buy your house while working in that foreign country? ¿Ahorraste dinero suficiente para comprar tu casa mientras trabajabas en ese país extranjero? Can you scratch your back with either hand? ¿Puedes rascarte la espalda con cualquiera de las dos manos? Where has she been sheltering after the flood destroyed her house? ¿En dónde se ha estado ella refugiando desde que la inundación destruyó su casa? They have been shivering since they don't have the right clothing. Ellos han estado temblando de frío porque no trajeron la ropa adecuada. We just shrugged when he spoke to us in a foreign language unknown to us. Nos encogimos de hombro cuando él nos habló en un idioma extranjero. Recuerde, read aloud these phrases from the previous vocabulary after me. Solo tiene que leer la parte en inglés. Ok. Seguimos con otras frases iguales. Solo tiene que leer la parte en inglés después de mí y bueno, escuchar la parte en español. I spoiled the meal with too much salt.
Arruiné, eché a perder la comida con mucha sal. They sprayed the garden to control pests. Ellos fumigaron el jardín para controlar las plagas. The trees sprout when the spring starts. Los árboles retoñan cuando comienza la primavera. You should not stare at strangers. No debes mirar fija o imprudentemente a los extraños. His motorcycle started after some effort. Su motocicleta arrancó después de algún esfuerzo. You are not supposed to step on the lawn. Se supone que el césped no se debe pisar. Es una traducción, puede traducirlo de otra manera también. Se supone que usted no debe caminar sobre el césped, sería otra traducción. We struggle to make ends meet. Nos toca luchar para llegar a fin de mes, es decir, con recursos, con alimento. We struggle, nos toca luchar para to make ends meet, para llegar al final de mes con recursos. Miremos estas. Please read aloud these quotes after me. Por favor, lea las siguientes citas después de mí. Como les he dicho, son divertidas, enseñan mucho. Es sabiduría condensada. Con algunas usted podrá estar de acuerdo, con otras no. Muy bien. Usted tiene la libertad de escoger con las que está de acuerdo y tiene la libertad de pasar por alto las que no le parecen correctas. The coziest place to live is in another's heart and pay no rent. ¿Sí entiende esa? El lugar más acogedor donde vivir es en el corazón de otro y no pagar alquiler. Number 2. Live for today and let tomorrow come later. Viva para hoy, hombre, y deje que el mañana llegue más tarde. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Dios, dadme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Number 4. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, the narrower, and that has made all the difference. And that has made all the difference. Number 5. To give anything less than your best, to give anything less than your best is to sacrifice the gift you're giving. Let's be grateful to the people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. Number 7. Learn to like what you do, and then you will do your best. Vamos a algo de gramática. Es un repaso realmente. Ya en una lección anterior hemos visto esto, pero es un tema bien importante y quiero estar seguro de que se ha entendido a cabalidad. Y tiene que ver con el uso de la expresión neither más auxiliary más person or thing. El uso de ni más persona más tampoco. Ya lo vimos. Lo vimos con el calificativo, con el título de respuestas cortas. Bueno, es un poco diferente realmente. No es respuestas cortas. Es una respuesta corta, pero no se conoce gramaticalmente como respuesta corta, porque en realidad no es una propia respuesta. Nadie ha hecho una pregunta. Las respuestas cortas son producto de una pregunta. Aquí no hay pregunta. Vamos a leerlo nuevamente. Aun cuando ya esto ha sido anteriormente estudiado, es tan importante que vale la pena volverlo a considerar. ¿Y qué es? Al construir o traducir frases tales como ni yo tampoco, ni tú tampoco, ni él tampoco, ni ellos tampoco, ni nosotros tampoco, etc., en inglés se acostumbra a usar la expresión neither seguido del auxiliar, seguido del sujeto.
El auxiliar empleado es el mismo de la frase que generó esta respuesta. Miren en los ejemplos a continuación que en el lado izquierdo en inglés, bueno, todo está en inglés, pero en el lado izquierdo donde está la oración larga, fíjense que está el auxiliar underlined, ¿cómo se dice eso? Subrayado, sí, subrayado. He is, ese is, fíjese que está subrayado. He is not planning to come. Neither is she. Así se construye. ¿Qué significa? Él no piensa venir. Ni ella tampoco. Ni yo tampoco. Es el neither am I. Fíjense que está is y am en azul porque en el lado izquierdo is en rojo es el verbo, es el auxiliar. Fíjense en el segundo caso que el auxiliar es have. Fíjense que en la tercera oración que vamos a leer ahora el auxiliar es does. En el cuarto el auxiliar es will. En el quinto el auxiliar es can. Entonces, en el segundo decimos, they have not answered back. Ellos no han respondido. Neither have we, tampoco, ni nosotros tampoco. Neither has she, ni tampoco, ni ella tampoco, o ni tampoco ella, como querramos decirlo. Pero podrá notar entonces que como have es el auxiliar, la respuesta corta o es que no es una respuesta porque aquí no hay ninguna pregunta, es una declaración. Entonces llamémoslo así, declaración corta. Eso es, no respuesta porque aquí no hay pregunta. Aquí alguien ha dicho, ellos no han respondido y yo he dicho, tampoco nosotros. Entonces es una declaración corta. Esa es la forma correcta de llamarla. Tercera, she does not come tomorrow. Ella no piensa venir mañana. Neither do I, ni yo tampoco. Neither does he, ni él tampoco. En el siguiente, we will not open next week. Will es el auxiliar, así que neither will I, neither will they, neither will she. En la última, he cannot open the door. El auxiliar es can. Entonces, en la declaración corta, neither can I, neither can we. Él no puede abrir la puerta, ni yo tampoco, ni nosotros tampoco. Usted podrá notar entonces que el auxiliar que está en la declaración principal es el mismo auxiliar que debe estar en la declaración corta. No puede cambiarlo. Por ejemplo, en la de arriba que dice he is not planning to come, usted no puede decir neither does she. No, eso es un error garrafal. Eso es broken English. Sparkling English es el auxiliar que corresponde, el que usted oyó en la declaración larga, y usted va a decir yo tampoco, ni yo tampoco. Bueno, usted tiene que utilizar el mismo auxiliar. Ahora, y si no utilizan ningún auxiliar, pues si utilizan, si es un verbo regular y no está en negativo, bueno, para utilizar ni yo tampoco, todo debe estar en negativo. Porque si no está en negativo, sino en afirmativo, entonces no será ni yo tampoco, sino y yo también, que viene a continuación. Bueno, antes, en la siguiente página, todavía seguimos aquí con el uso de nor, el uso de ni tampoco. En inglés, al usar la expresión nor, significando ni tampoco, se hace en la segunda parte de una oración negativa compuesta. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Fácil. Miremos los ejemplos. There were no students enough for the test, nor time left. Es una oración negativa compuesta. There were not, ahí está la parte negativa. Entonces, como ya hay un not, there were not, en la siguiente parte que sigue siendo de la misma oración, ya usted no puede volver a colocar not, sino que coloca nor. No habían estudiantes suficientes para el examen, ni tampoco tiempo. I have not talked to her, nor to him. No le he hablado a ella, ni tampoco a él. Ahora usted dirá, pero en español podemos responder de otra manera. Sí, es verdad, podemos decir en español, no le he hablado a ella ni a él. Es correcto, pero tiene que utilizar nor en inglés.
Pero si usted no quiere en español utilizar el tampoco, es válido totalmente. Pero en inglés, siempre en esos casos, es nor. You should not keep her waiting nor standing. No deberías hacer que ella espere, ni tampoco que esté de pie. Nuevamente, usted puede decir, no deberías hacer que ella espere, ni que esté de pie. Pero una forma de hacerlo es ni tampoco. This was neither the beginning nor the end. Este no es ni el comienzo ni el final. I did not see her, nor did I speak to her. Yo no la vi, ni tampoco le hablé. Ahora viene el uso de y yo también. El uso de so más persona más también. El uso de la expresión anterior, como lo mencioné antes, ya ha sido estudiado, pero es tan importante que vale la pena volverlo a estudiar, a considerar, a recordar. Al construir o traducir frases tales como y yo también, y tú también, y él también, y ella también, y nosotros también, y ustedes también, y ellos también, en inglés se acostumbra a usar la expresión so, el auxiliar que se utiliza en la primera frase, y luego el sujeto, so, auxiliar y el sujeto. El auxiliar empleado es el mismo de la frase que generó esta respuesta. Miremos. He is planning to come. Él está programando venir. So is she. También ella. O ella también. Y ella también. So am I. Y yo también. They have answered back. Ellos han respondido. So have we. También nosotros. También así. O, recuerden, simplemente puedo decir, they have answered back. Ellos han respondido. Y también nosotros. O puedo decir, y nosotros también. So has she. So has he. Y él también. O también él. She comes tomorrow. ¿Cuál es el auxiliar aquí? Ahí no hay auxiliar, hay un verbo. Pues el auxiliar que se utiliza en presente es do, presente simple. Así que para formar la frase yo digo so do I, so does he. Si no hay auxiliar, significa que es un tiempo presente sencillo y de utilizarlo de otra manera está un auxiliar cualquiera. En la siguiente, we will open next week. Abriremos la semana que viene. So will they. Y ellos también, o también ellos. So will she. También ella, o ella también. He can open the door. So can I. So can we. Él puede abrir la puerta. También nosotros. Y nosotros también. Como usted quiera traducirlo. Muy bien. Estamos llegando al final. Recordemos entonces el el test que tuvimos, o el quiz que tuvimos al inicio. Do you remember the meaning of as a matter of fact? ¿Qué es lo que eso quiere decir? En español significa la verdad es que lo que sigue. Number 2, do you remember how to say white collar, blue collar worker in Spanish? Trabajador de oficina es white collar y blue collar es trabajador industrial o trabajador de planta. Okay. What phrase is right? I did not find her anywhere. I found her nowhere. Ambas son correctas. Si yo dijese I did not find her nowhere, esa sí es incorrecta, es broken English. Pero aquí no hay una doble negación. Recuerde, doble negación es error. Doble negación es un error. Aquí no hay doble negación porque está I did not, pero está anywhere. Y luego I found her nowhere. Hay un solo. Nowhere es uno solo. Lo que no está bien entonces, I didn't find her nowhere. Esa es
Esa está mal. What phrase is right? We did not recognize anyone, or we recognized no one. Ambas están bien, por la misma razón. Lo que no puedo decir es we did not recognize no one. Es una expresión que se puede oír, pero es un vulgarismo. Eso no es un sparkling English. Eso es broken English. Oh, we didn't find no one. Eso está mal. Eso está mal. Recuerden, doble negación es un error, un solo error. Doble negación es un solo error. Número 5. What is the meaning of bass, lobster, oyster, and shrimp in Spanish? Bueno, quise que recordaran algunos de los alimentos de mar. Róbalo es bass. Recuerden que bass, si se pronuncia bass, significa bajo en música, en una banda, en una orquesta. Bass se escribe igual, recuerden, ya usted lo aprendió antes. Bass, pero aquí no es, aquí es el pescado, entonces bass. Lobster es langosta, oyster es ostra y shrimp es camarón. What is it wrong with the phrase? What is it wrong with the phrase to go to shopping? Pues, ¿qué tiene de malo esa frase? Esa frase no lleva to, es to go shopping. What expression is right? That is to say o that is to tell? ¿Cuál es correcta? That is to say. That is to tell is broken English. That is to tell es inglés vulgar, es broken English, mal inglés. Número 8. Do you remember the meaning of let's? Recuerden, es un imperativo amigable, es decir, es casi que una invitación que involucra a quien habla. Let's eat, comamos. Let's get up, levantémonos. Let's go, vámonos. Let's sit down, sentémonos. Let's es un imperativo amigable, es una oración que invita a otros. Number 9. Do you remember how to say so to speak in Spanish? So to speak. Eso significa en español por decirlo así. Y número 10. Can you tell the meaning of to speak ill of and to speak badly? Speak ill of significa hablar mal de alguien. Y speak badly significa hablar mal el idioma. Hablar el idioma mal. Pero si yo digo, you're speaking ill of your friend, estás hablando mal de tu amigo. Pero si digo, you speak badly, no estoy diciéndole que sea ofensivo, sino que usted no tiene un buen conocimiento del idioma. Muy bien. Hemos llegado al final. At the end of lesson 69, what should we all do? Review it. Al final de la lección 69, ¿qué deberíamos hacer? Repasarla. Okay, looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. I was so glad to be with you, so glad. It was good to know that you keep studying and learning. Bye-bye now. See you soon. Bye-bye.